Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27 dice así la palabra de Dios, honrando el poderoso nombre de Jesús. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él no venía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Dios mío. En esta noche, Dios mío, resplandor de tu gloria y de milagros, Dios. Hemos dado testificando, Dios mío, de tu obra, de tu maravilla. Hemos hablado, Señor, de tu amor tan grande y tu misericordia. Hoy vamos a comenzar en este momento a hablar de tu palabra, de esa grandeza que tú haces, Señor, en los corazones, Dios mío, que creen firmemente en tu palabra, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y me pueden tomar sus lugares. Y a Jesucristo. Diga conmigo, donde esté Jesús, tú vas a estar bien. ¿Bien? Siempre donde está Jesús, va a haber protección, va a haber cobijo, va a haber, gloria a Dios, provisión, va a haber de todo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Vivimos en un tiempo donde las personas dicen, ¿cuántas veces hemos dicho, si tan solo estuviera en otro lugar, estuviera en otra familia, estuviera en otro trabajo, estuviera en otra iglesia, incluso llegan a decir, alaba Jesucristo? Ese tiempo, Dios mío, que estamos viviendo hoy en día, donde hay mucha confusión en la mente de la persona, donde no se ha establecido en Cristo, donde cree que quizás aún estando dentro de la iglesia hay personas que creen que las cosas ya no van a mejorar, que no va a mejorar su familia, que no va a mejorar su cónyuge, que no va a mejorar sus hijos, y es todo lo contrario. Tienes que aumentar tu fe. Donde está Jesús hay milagros. Hermanos, aquí Dios nos ha respaldado grandemente con milagros. Cuando alguien te diga cuál es la cobertura, mi cobertura es la cobertura máxima de parte de Dios y te lo puedo demostrar. Y comienza usted a decir milagro por milagro, por milagro, por respuesta de parte de Dios, aún de tu vida propia, lo que Dios ha hecho. Y Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuánto han dicho? Si estuviera otro trabajo fuera diferente. Alaba, ¿verdad? Aleluya. Pero la Biblia nos enseña una verdad poderosa. No es el lugar lo que determina si está bien, es quién está contigo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunas veces nos sentimos tranquilos, hermano, y acorpados cuando vemos que hay gente que tiene más poder que nosotros, tanto financiero y tal vez quizás de fuerza o algo. Me acuerdo de chavalos, llegamos, cuando teníamos problemas, le hablábamos a alguien y decía, mira, tenemos tal problema. ¿Y a quién buscamos? A los que eran así, a los que eran buenos, a los golpes. Y a mí me sacaron de clavo como en 2 ocasiones, pero no fue que yo lo busqué, sino que les conté a unos amigos y me dicen, espérate, me dicen, ya vamos a llamar a Julano y a Tutano. ¿Sí? Y lo llamaron, hermano. Y cuando comenzó la tiradera de cohetes, yo no moví ni siquiera una mano y aquellos dos movieron todo, el panel que había todo. Nada. ¿Sí? Entonces uno se siente acorpado dependiendo con quién andes. Se siente seguro. Alaba. Me acuerdo el hermano Johnny, que está aquí casi por mes, son la obra. Él era uno de los primeros sugieres que hubo. Ya sé que alto, ya así. Tenía su camisa blanca, sus pantalones negros, su corbata. Y cuando íbamos a evangelizar, mi cabeza estaba por el hombro de él. Y ahí iba el hombre. Estaba, decía yo, y que intenten meterse. ¿Verdad? Alaba. Entonces uno se siente algunas veces tranquilo con la persona que está. Pero las personas algunas veces fallan. Porque así pasó una vez allá en Matagalpa. Había alguien que fue con nosotros. Andábamos ahí, de repente hubo una cosa ahí, y es que se le estaba muriendo una persona. Nosotros teníamos el carro, y había un caminito así que llevaba a la casa, y cuando
era de noche, ya era como las 10. Y salimos corriendo los que estábamos ahí platicando, ahí afuera. Y el que era más así, salió corriendo. Después a medio camino se detuvo. Alaba. Los demás salimos, claro, y los que eran los vehículos más rápido todavía. Alaba. Pero bueno, dimos ahí un auxilio porque se estaba muriendo una persona, creo que era de sobredosis de droga. Y cuando ya la llevamos en camino, la ambulancia venía, entonces fue a trasladarlo. Y mire, a Dios quiera que haya vivido, que ese hombre con él. Porque nada menos que un pastor lo auxilió en ese momento. Ese pastor dio a él, más que iba ahí, para que te ayudara en el hospital. Y creo que estas cosas por pocas veces se olvidan cuando alguien hace por su vida algo. Cuando dice gloria a Dios. Y uno se siente tranquilo, como te digo, pero el hombre falla muchas veces. Pero Dios no falla. Dios siempre está con nosotros. Siempre va a haber bienestar. Denle un aplauso fuerte que vive. Y a Jesucristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Donde esté Jesús, tú vas a estar bien, aunque haya problemas, tormentas, luchas y pruebas. ¿Verdad que sí? Aleluya. Donde está Jesús lo tienes todo. Donde no está Jesús, es ahí donde puedes peligrar mucho. La palabra dice así, oiga bien, mientras entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entró en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué estaban haciendo? La voluntad del maestro. Entró en la barca, ellos también entraron, o sea, obediencia. Amén. Y qué bonito cuando uno está bajo obediencia. Cuando uno todas las cosas no las hace por su propia cuenta, sino a través de la cobertura de la obediencia. Porque cuando estás en obediencia, las cosas te van a ir bien. Pero si no obedeces, las cosas no te van a ir bien. ¿Verdad que muchas veces que hemos desobedecido nos ha ido mal? Amén. Pero cuando uno obedece, por lo general, te va bien. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. La barca se estaba llenando de agua, hermano. Iba a ser un naufragio. Iba a ser un Titanic. Alaba. ¿Y qué cosa más tremenda, hermano? Usted puede leer la historia del Titanic, puede ver la película del Titanic y se da cuenta que miles de personas murieron. Y pocas fueron las que fueron salvas. Amén. Aleluya. Y ojalá las que fueron salvas hayan pensado en los propósitos de Dios para su vida. Aquí tenemos una visita, amén, del joven Nelson, que hace unos días también una corriente se lo llevó para dentro del mar. A él y a dos más. Y gracias a Dios él pudo salir con vida. Pero sabes, a mí ya me han dicho que ahí, ¿cómo se llama el balneario ahí? En San Diego. Sí. Nosotros fuimos la primera vez hace muchos años con la iglesia, fuimos a bautizar. Estuvimos ahí en el estero. Y yo a mí siempre mira, una de las cosas que tienes que tener es preguntar a los lugareños. Yo no me meto ahí, ni le digo a los hermanos que se metan hasta que no pregunten a los lugareños. Y le digo, miren, le digo, ¿cómo está? Aquí siempre vienen iglesias evangélicas a bautizar, me dicen, y siempre se llevan a un muerto. Siempre se llevan a un muerto. Porque todo ese lugar de ahí, me dicen, del estero así, todo ese lugar de ahí, me dicen, ahí hay corrientes que lo absorben a uno. Siempre uno va muerto. Y cuando yo escuché esto, entonces lo que hice fue quedarnos en el estero, nada más. Ahí bautizamos, ahí pasamos el tiempo, nadie se metió al mar, solo fuimos por la orilla nada más, paseando, pero no nos metimos. Y ahí fue donde se dio ese percance de hace unos días, donde Nelson, gracias a Dios, está aquí. Donde otro también estuvo a punto de ahogarse. Y donde la sobrina del hermano Moisés estuvo a punto, prácticamente estaba casi ahogada, la Chepita. Pero miren, esto no es casualidad. Esto no es decir tuvieron suerte. Es que Dios está hablando a gritos. Es que Dios le está diciendo, yo vivo.
y quiero reinar en sus corazones. Porque cuántos murieron allá en el Titanic, cuánta gente muere a diario. Y ellos tres tuvieron la oportunidad de vivir. Él salió de primero y los otros quedaron ahí más tiempo. Sacaron a otro y la Chepita quedó más tiempo. Y sin saber nada. Tragando agua, todo esto. Entonces yo pienso, algo grande Dios tiene preparado para estas personas y para aquellos con los cuales iban. Y hay que uno tomar las señales que Dios da. Amén. No hace falta que venga otra cosa peor o algo más a tu vida para entender. Tenemos que acercarnos a Dios. Evangelicemos. Hablemos. Este domingo que vayamos a evangelizar, hablemosle a la persona. Porque el tiempo se acaba. Hoy ya no estuviera él aquí. Ya estuviera en el cementerio. Los tres. Pero aquí está él. Y lo importante es cuando uno tiene vida. Aprovechar el tiempo. Aprovechar el momento. Sin dormirte dentro de la casa de Dios. Sin distraerte dentro de la casa de Dios. Porque el tiempo se acaba. Algunas veces nos tomamos, como decía alguien el día de hoy, que jugamos a ser cristianos y no somos cristianos. Deja ya de jugar de ser cristiano porque el tiempo se nos agota y no sabemos en qué momento vamos a darle cuentas a Dios. ¿Cuántos murieron hoy en carreteras? ¿Cuántos murieron hoy, hermanos míos? Tal vez incluso cuando estaban comiendo un infarto o algo, un derrame. Hoy murió un pastor que estaba grave allá en el Lenín. Ahora, ¿por qué unos mueren y otros viven? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Por qué yo estoy aquí? Yo también, como te conté hace varias veces, te he contado que ya estuviera muerto de un accidente de tránsito. Pero más sin embargo, Dios no me permitió el ir con ellos. Porque con el que iba a ir mi persona fue desbaratado por un camión en esa moto. Y yo iba a ir con él en esa moto. Y comprendo ahora más que nunca cuáles son los propósitos de Dios. Amén. Y los propósitos de Dios para uno, hermano, son grandes, maravillosos. Y debemos de aprovechar el tiempo de esta vida. Alaba. Estos hombres estaban pasando una circunstancia adversa. Pero ahí estaba Jesús, que es lo importante. Amén. Ahí estaba el Señor en la barca. Pero ellos tenían miedo. Amén. ¿Y eso qué nos enseña, hermano? Cuando dice, hay un texto bíblico que dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que aunque andemos con problemas, con circunstancias extremas, tengamos confianza siempre en Dios. Cuando Él está con nosotros, cuando Él va con nosotros, cuando tenemos su cobertura, cuando tenemos su presencia, cuando cargamos esa presencia de Dios, tienes que tener la fe necesaria que vas a prevalecer, que vas a sanar, que vas a tener, que vas a conseguir, que vas a triunfar en la vida. Y a Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Porque Él vino acá para decirte. Algunos dicen Dios es Dios, pero Dios aquí vino a la tierra, tomó forma humana, ¿amén? Para decirte que sí podemos vencer, que aunque sea duro el camino, Dios está con nosotros, que aunque las cosas se vean difíciles, Dios está con nosotros, que aunque nosotros no podamos, Él sí puede hacerlo y hoy puede hacerlo una vez más. Hoy puede darte vida en abundancia, hoy puede darte esa provisión, hoy puede darte el Señor lo que tú quieras. Conforme a su voluntad, Él te lo va a dar, amén. Y a Jesucristo, bendito y alabado sea nuestro Dios. Así que, hermanos, Mateo 8:24 dice, y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad grande. No era una tempestad pequeña. Acuérdense que ellos eran pescadores profesionales. Gente acostumbrada a estar en alta mar y que una oleadita no les iba a hacer temblar.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tempestad era fuerte. Porque tenían miedo. Estaban viendo que podían caer en un estado, hermano, lamentable. Grandes nadadores. Y teniendo miedo a una tempestad, dicen, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Se está hundiendo la barca. Alaba. ¿Cuántas veces se nos está hundiendo la barca a nosotros? Lleno de problemas. Una barca se hunde cuando está llena más de lo que tiene que tener. Y algunas veces tenemos problemas y tenemos circunstancias difíciles. Y algunas veces nosotros mismos nos metemos a problemas donde no debíamos de meternos. Y entonces la barca se está hundiendo. Y no hayamos qué hacer. Se está llenando cada vez más. Y no de bendición, sino de algo malo. Así estaba en ese momento. En un momento extremo. Los discípulos estaban obedeciendo a Jesús y aún así vino la tormenta. ¿Por qué? Vámonos en la barca. Obedecieron, pero aún así vino la tormenta. Alaba. Y eso nos enseña algo clave. Tener a Jesús no significa ausencia de problemas. No. Siempre van a haber problemas. Amén. Significa presencia de paz en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la tormenta. Ahí Dios nos está respaldando. Ahí Dios nos está bendiciendo. Aún en medio de esos días difíciles. La barca se movía, el agua entraba, el miedo crecía, pero Jesús estaba ahí. ¿Y qué es el problema de nosotros, hermanos? Líderes, mujeres, diáconos, pastores, ¿cuál es nuestro problema? Que a pesar que somos obedientes a Dios, algunas veces nos olvidamos que Él está con nosotros. Y estamos más pendientes del problema, estamos más pendientes de la gran tribulación que está aconteciendo, de esa ola que se levantan algunas veces en contra de nuestra y que golpean fuertemente contra la barca, o sea, contra nuestra casa, contra nuestro hogar, contra nuestra familia, contra nuestra finanza, contra nuestra salud. Y tenemos miedo. A pesar que somos obedientes, ellos fueron obedientes en enrumbarse con el maestro, pero más sin embargo, cuando vino la tempestad, comenzaron a tener miedo, comenzaron a dudar y por momentos, porque así nos pasa en la vida, nos olvidamos que Dios está con nosotros. Ahí estaba Jesús. ¿Qué valía que solamente lo despertaran? Pero estaban ellos atormentados. Alguien decía por ahí que un barco en cierta ocasión estaba como naufragando y la gran tormenta y el aguacero y haciéndose un lado para el otro, el hombre el capitán con el timón y un niño estaba tranquilo y así Dios quiere que seamos como este niño. Ese niño estaba tranquilo y le preguntaron, ¿y tú por qué no vas a agarrar el salvavidas? ¿Y por qué no vas a ponértelo? ¿Y qué es lo que te pasa? Todo el mundo está desesperado y a ti te vemos tranquilo. Es que yo sé que el que lleva el timón de este barco es mi papá. Dice. Mire qué bonita expresión de un niño. La confianza. Dile que tiene la par, no pierdas la confianza. Tienes que saber que Dios siempre está a tu lado y que Él no va a dejar que naufrague, Él no va a dejar que muera, Él no va a dejarte en la tempestad, Él va a calmar la tempestad, Él va a detener la tempestad, porque donde está Jesús está la bonanza. Por eso, donde está Jesús, ahí está todo. 2 peces, 5 panes, no había más que eso para alimentar, no 5,000, porque habla de 5,000 hombres. Pero ahí había mujeres, habían niños, alrededor de 22,000 personas. ¿Y qué iba a hacer con 5 peces? Perdón, 2 peces y 5 panes. No había cómo darles de comer. Pero ahí estaba Jesús. Cuando venga la dificultad, y más tú que eres del nombre, a ti que te dice Jesús solo. Pues cuando está solo Jesús ahí, Él calma la tempestad. Él da a alimentar a más de 5,000 personas. Él da a alimentar a aquel que no tiene, aquel que no puede y no tiene fuerza. Él la levanta y la multiplica en gran manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No te detengas, ten fe, hermano. Amén. No dudes. No tengas miedo. La duda es pecado. Amén. Alaba. Donde está Jesús, hay paz. Y a Jesucristo
Mateo 8:26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿Y qué nos da esto a entender? Que cuando Jesús, ¿qué hizo? Reprender, habló. Rápido lo fueron a despertar. Alguien se acordó, pero si está aquí Jesús con nosotros. Y alguien ha dicho, ¿y por qué estamos pasando esto? Si aquí está Jesús con nosotros. Amén. El Señor le estaba enseñando, hermano, que ellos tienen que confiar, que ellos tienen que tener fe en Él. Amén. Y que lo que ellos no pueden hacer, lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros no podemos cargar, lo que nosotros no podemos sobrellevar, Él ya lo sobrellevó en aquel madero. Él ya triunfó en la cruz de Calvario. Y ahora, hermano, Él ha ganado nuestra paz. Amén. Él sufrió el abandono para que nosotros fuéramos como amparados. Él sufrió el abandono, fue desamparado para que nosotros tuviéramos esa paz hoy en día. Amén. Acuérdate que no estamos solos. ¿Cuántas veces, hermano, he tenido respuesta de Dios? Si yo comenzara a hacer memoria de todas las cosas de Dios, no terminaría de hablar. Desde que Dios me ha dado billetes grandes, ahí han salido, quizás en el suelo. Desde que Dios no fue el Tropigas, sino Dios quien llenó el tanque de Tropigas cuando estaba vacío completamente. Cuando alguien vino, se apareció y me dio para poder componer el carro. Alaba. Cuando Dios me levantó, donde me estaba muriendo de la operación. Dios sanó a mi hija cuando ella tenía 7 años de una alergia que tenía por años. Dios me ha hecho un montón de milagros y sigue haciendo milagros. ¿Y cómo no estar agradecido con Dios con tantas maravillas que Él hace en mi vida? Alaba. Estaba contando a Nelson de que con un tiempo cuando no estaba en la iglesia cristiana, me fui no sé, creo que era Pochomil. Por ahí hay un lugar de enjuague también que se llama El Salto, porque nos fuimos a jugar por esos lados. De ahí. Y cuando estábamos en el mar, yo estaba bien tomado. Y mire cómo es el diablo te quiere matar. Yo estaba bien tomado y andaba en la playa. Y en ese tiempo, pues mi mamá, y todavía está en el tiempo del catolicismo, le dice el compadre Manuel de Cahualinca, que vivía antes ahí, él en esos lados, ahí tenía casa. Le dice, mira dónde, yo acababa de venir de España, no tenía mucho tiempo. Mira dónde va tu hijo, dice, allá va a meterse, me dice, y en aquel lado, allá hay corriente, y el que se mete ahí no sale. Y, y aunque estaban tomados mis dos hermanos, Roberto y Ricardo, comenzaron corriendo detrás mía. Yo estaba sentado, mira cómo el borracho, estaba en la arena. Ellos, rico, que estaba el solazo, que te sentía rico yo. Y como que el diablo uno lo levanta, le dice, mira. Y me dice, mira. Y yo me levanto así y veo que vienen corriendo. Ah, no, me vienen, como ando tomado, me vienen en mi pensamiento. Como ando tomado, me vienen a sacar. Y yo no me voy a ir de aquí antes de darme un chapuzón, dije yo. No me voy a ir de aquí antes de darme un chapuzón. Y comienzo a correr, me levanto y me comienzo a correr. Voy a meterme ahí sin saber dónde estaban las aguas de muerte. Y salgo corriendo yo. Y de repente se cae mi hermano, se fría el dedo, pero sigue corriendo todavía, mi hermano Ricardo. Y el otro, como es más gordito, el pobre, que no podía caminar mucho, corriendo. Y andaban corriendo también. De tal cosa que cuando llego me están gritando y gritando y gritando. Y yo, como digo, me voy a meter antes que me saquen, porque estos me vienen a sacar, dije yo. Pero mire, gracias a Dios, que llegaron a tiempo. Y no me ahogué. Si no, yo no estuviera aquí. Y aquí le dijo, ¿y sabe lo que decía mi madre? Y por cierto tiempo estuve con ese dolor en mi corazón. Mi madre ya falleció. Y por ese tiempo estuve porque ella me contó que le dijo a mis dos hermanos, como el compadre le dijo que se mete ahí, no sale. Y dice que le dijo a mi madre, no lo vayan a agarrar. Ahí déjenlo. Que se vaya uno, pero no los tres, dice. Y cuando yo me di cuenta que dijo eso,
Andaba eso en mi corazón yo. Y ahí, como quien dice, que se muera. ¿Mm? Y después yo tenía un tiempo que anduve pensando, dije yo, como yo no tuve mucho tiempo con ella, porque de los 9 años me fui para España, lógico que dijo así. Alaba. Y andaba con ese resentimiento. Pero después, razonando bien, tenía lógica que se muriera uno. Pero no, mi hermano el que le seguía al mayor y el que estaba de primero antes que yo. Las cosas suceden de momento. Y por eso hay que estar apegado a Cristo. Amén. Y si Dios me dejó, porque una allá en España, otra aquí en Nicaragua, y si Dios me tiene con vida, es porque hay grandes propósitos, aún más grandes para mí y para todos aquellos a quienes Dios les ha hecho un milagro, una respuesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a Jesucristo. Cuando Jesús habla, el caos se calla, amén. El miedo se rinde y la tormenta obedece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bonito, hermano, es expresar las maravillas de Dios en nuestras vidas. El saber que cuando Jesús está la calma, la paz, aun en medio de la tormenta, aun en medio de la circunstancia. Dale gracias a Dios por ello. Y nunca te culpes de nada. Allá en Giloa, aquí nomás en Giloa. Mi pastor, fuimos ahí a unos bautizos, nos fuimos a bañar. Y el hijo del pastor se metió. Y no sé si sabía o no sabía nada. Y mire, hermano, se estaba ahogando el chaval. Y nadie entraba porque estaba lejos. Pero había un hermano que le llamábamos el chino. Y el chino se lo trajo chineado. Lo sacó a la costa. Es el hijo mayor del pastor, ¿cómo se llama? Andrés Pascual. Ese salió. Allá en Acabolín, cuando yo vivo, ustedes saben dónde vivía mi mamá. Al de la esquina, se le murió un hijo, joven como él, ahí en Gilba. Porque unos ya no están y yo sí estoy. Reflexiona de cuántas veces Dios te ha librado de la muerte. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temerá mi corazón. Amén. Porque estando con Jesús, lo tenemos todo. Por eso, no dejes a Jesús, no lo sueltes. Porque Él no te va a dejar a ti. Pero si tú lo sueltas, corres peligro. Amén. Con Jesús lo tenemos todo, pero sin Jesús no tenemos nada más que destrucción. Entonces Jesús no cambió el lugar allá en la barca, sino que cambió la atmósfera. Amén. Hubo una tempestad, pero cuando levantan a Jesús, algunos han dicho, pero si está Jesús allá en la barca, hasta ese momento se dieron cuenta. Levantémosla, Él va a hacer algo. Amén. Y Él calmó la tempestad. Solo Él lo podía hacer. ¿Quién? Solo Jesús. Por eso me quedo con solo Jesús. Del aplauso al que vive y a Jesucristo. Si Jesús está en tu barca, en tu hogar, en tu familia, todo va a cambiar. Ten paciencia. No seas como estos otros que estando ahí, obedeciendo a Jesús y estando en la barca, creían que ya no iban a perseverar. Pero no importa lo que atravesemos, lo importante es tener la confianza en Dios. Salmo 23:4. David no dijo, no hay valle. Dijo, aunque ande en valle. Amén. Pero añadió la clave, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Amén. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te ha librado de muchas cosas. Y Él sabe muy bien.
¿Cuántas veces has estado en peligro? Y estamos aquí. Es el amor y la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces la hermana Chepita ha sorteado así los buses, los taxis, los carros y siempre hay un ángel que la pasa? Amén. Al otro lado. Hasta yo fui en vivo y directo, fui testigo de ello. El día que andaba por allá, por el Loyola. Y de repente hasta yo me paré también, se paró el que iba adelante y yo también, y pasó con otra persona al otro lado. Y yo en mi mente que la hermana Chepita, la edad que tiene, pues no salía mucho. Yo veo que anda arriba para abajo. Ah, pues vámonos al seminario. Le digo, si usted ha andado por allá, también puede estar por ahí. Sí, sí, he andado por esos lados, me dice. Alaba. Conoce más que nosotros. Y a Jesucristo. Aleluya. Entonces, donde está Jesús, el valle no te destruye. La tempestad no te va a hacer daño, porque está Jesús, amén. Entonces mantengamos a Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la última palabra? Porque muchos dicen erróneamente que Jesús. Jesús no tiene la última palabra. Jesús tiene la única palabra, la palabra de vida, la palabra de restauración, la palabra de liberación, la palabra que nos hace andar vivos, alegres, contentos. Él es el que tiene la única palabra. Hemos visto muchos milagros donde decían, ya no. Pero la única palabra la tiene Jesús. De ahí nadie más, amén. Y Jesucristo. Juan 16:33. Jesús no prometió una vida fácil, pero sí prometió victoria final, amén. Cuando dicen gloria a Dios. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Cuando dijo yo he vencido al mundo, ¿cómo lo dije? En su humanidad. Yo he vencido al mundo. Se puede vencer. Puedes salir del vicio. Puedes salir de las cosas malas. Puedes salir de ese estado a donde el diablo te tenía encajonado, donde te tenía arruinado, destruido. Puedes salir. Puedes salir de ese lugar donde el enemigo te tiene sumergido, al margen de tu hogar, de tu familia, sin darles amor a ellos. No siento amor, pídele a Dios. No tengo sabiduría, pídele a Dios. Él te la dará abundantemente, amén. Él hará volver, dice, el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Nada se ha perdido cuando está Jesús. Todo tiene solución. Denle un aplauso al que vive y a Jesucristo. Entonces, ¿cómo está tu barca ahorita, mi hermano? ¿Cómo están esos problemas? ¿Cómo están esas circunstancias? Porque hoy Dios quiere darte la respuesta, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay personas que han confiado y han triunfado. Job es una que confió en Dios y triunfó. Y se le multiplicó todo. O sea que con Jesús no pierdes, multiplicas. Amén. Un ejemplo verídico y conmovedor es la historia de John Smith, un joven de 14 años que en 2015 cayó a través del hielo en un lago de Missouri. Su caso puso a prueba la fe de su madre, Joyce Smith, quien siempre había confiado en Dios. Estaba el momento de la crisis. El hijo estaba ahí, digamos, muerto prácticamente, pero su madre nunca se dio por vencida. En agua helada, en hielo, de hipotermia. Se te baja la temperatura y te mueres, se te paraliza el corazón, la sangre se te congela. Alaba. La crisis. John estuvo sumergido en agua helada por 15 minutos. Y en agua helada, en hielo. No tienes que estar metido ahí 15 minutos. Y tras ser rescatado, pasó otros 45 minutos sin pulso. Había muerto, el que no tiene pulso está muerto. Está muerto. No palpita el corazón. Está sin pulso. 45 minutos, hermano. Ahora viene esa prueba de fe.
el creerle a Dios cuando todo está perdido, humanamente hablando. Alaba. Porque ese es el milagro. No es lo que puedes hacer humanamente, que venga y te rescaten y todo, y te no. Es cuando ya este hombre estaba muerto. Alaba. Ya nadie puede hacer nada por él. Aleluya. Los médicos declararon que no había nada más que hacer. En ese momento extremo, en lugar de rendirse, Joyce entró en la sala de urgencia, su madre, amén, y clamó en voz alta al Señor pidiendo por la vida de su hijo. Clamó en voz alta. ¿Usted cree que iba a estar como usted cuando está en los cultos de oración? Señor, te pido por la vida de mi hijo. Yo sé que los médicos no pueden, pero yo sé que tú sí puedes. Que si tú estás aquí, tú lo vas a levantar. Que si tú estás aquí, las cosas van a cambiar. Que si tú estás aquí, mi hijo va a vivir. Alaba. La fe. Segundos después de su oración, el corazón de John comenzó a latir nuevamente. A pesar de los pronósticos de daño cerebral severo. Porque unos minutos que esté usted sin oxígeno al cerebro, viene daño cerebral. Hay muchas consecuencias graves. Y algunos no se levantan de la cama. Viven como vegetales. 45 minutos. Alaba. Casi una hora. A pesar de los pronósticos del daño cerebral severo, el joven se recuperó por completo sin secuelas. Un hecho que los médicos tratantes calificaron como un milagro médico, documentado en el libro. Y hasta aún hubo una película de esto. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Que se llama Más allá de la esperanza. Así se llama la película, documentado en esta historia real. Amén. Podemos ver también a Lee Strobel, un ateo, oiga bien, un periodista ateo cuya fe fue probada a través de una investigación exhaustiva para intentar refutar el cristianismo, terminando por convertirse al encontrar evidencias históricas. Alaba. Quiso refutar el cristianismo, o sea, quiso demostrar que no existe Dios, pero al ver las evidencias históricas y también todo lo que encontró en la arqueología, que determina con exactitud que la palabra de Dios es verídica y que existe un supremo Dios, alguien eterno, alguien que hizo los cielos y la tierra. Del aplauso al que vive y a Jesucristo. Entonces, amados hermanos, donde está Jesús, ¿qué está? La solución. Donde está Jesús, tú vas a estar bien. Mantenga a Jesús dentro de tu corazón. Mantenga a Jesús dentro de la barca de tu vida, dentro de la barca de tu casa, dentro de la barca de tu hogar, y vas a ver la respuesta de parte de Dios siempre. ¿Verdad que en este año que está la bendición múltiple? Yo estoy recibiendo muchas bendiciones desde enero, hermano, cuando dicen gloria a Dios. Y Dios está contestando. Dios está contestando también a nuestras peticiones, y el Señor lo que espera es que siempre estés con Él. Él está contigo. Pero hay una diferencia cuando tú estás con Él. Amén. ¿Quiere estar con Jesús? Dios te va a dar la fuerza necesaria para poder vencer. Los caminos de Dios no son difíciles. Los caminos de Dios, lo único que hay que hacer es esforzarse. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él está aquí en esta noche. Él quiere traerte paz. Él quiere traerte provisión. Él quiere traerte respuesta. Él quiere traerte la sanidad de tu herida hoy. Aquí está el médico por excelencia, el que resucitó a ese joven que tenía 40 minutos sin palpitar tu cuerpo. Ponte en pie en esta preciosa hora. Dile, Señor, tú lo puedes todo. Tú lo sabes todo, Señor.